276 personas a bordo, presos del terror, presos de la angustia. La muerte los rondaba. 276 pasajeros a bordo, en una época en la que no contaban con la tecnología actual, en la que podían pedir ayuda, localización GPS o satelital. Estaban totalmente a la deriva, en alta mar, en medio de un huracán. ¿Cuántos se salvaron? ¿Se salvaron todos? ¿Cuántos se perdieron? Acompáñenme hasta el final y miremos lo que ocurre y lo que narra este episodio en la Biblia, en el capítulo 27 del libro de los Hechos. Sé que va a ser de bendición a tu vida como lo fue para la mía mientras estudiaba este pasaje, y miramos las grandes reflexiones y enseñanzas que nos deja este episodio de la vida real, que quedó allá registrado en Hechos capítulo 27. Soy Henry Ramírez Aldana, este canal es El Lugar Secreto, un canal que Dios me guió tiempo atrás a abrir para compartir contigo reflexiones, pensamientos, estudios de la hermosa palabra de Dios, que sé que Dios hablará a tu corazón. Cada domingo a esta misma hora, 4 de la tarde, estamos acá para compartir esos hermosos pasajes de la Escritura. Aquella noche, ese barco en alta mar parecía un pequeño barquito de papel, parecía un juguetico, un barquito de madera, de juguete de un niño chiquito en medio de aquella tormenta marina. De pronto se vio el barco hundido, inmerso en medio de un huracán en alta mar. La noche oscura, totalmente oscura, parecía como si fue un manto negro. Esa noche parecía un manto negro que se hubiera reposado o posado sobre aquella nave y se hubiera vuelto cómplice implacable de todo lo que ocurriría aquella noche. Olas de 20 y 30 metros, era algo que aquellos marinos experimentados, gente de mucho tiempo en mar, en barco, en naves, jamás habían vivido. Nunca habían visto olas de ese tamaño. Eran horroríficas, impresionantes. Esas olas por momentos levantaban la proa del barco y literalmente ponían el barco en una posición vertical, para que luego de unos segundos dejarlo caer nuevamente y estrellarse estrepitosamente contra el agua, contra las olas. Y sucedía una y otra vez. Esas olas de 20 metros, 10, 20, 15, 30 metros se levantaban el barco casi de forma vertical y luego caía y se estrellaba contra el agua. En cada uno de esos golpes podían escuchar todas las personas a bordo cómo el barco se quebraba, se rompían, maderas se rompían, partes del barco se zafaban. Era una noche realmente tenebrosa. En algún momento la proa del barco, la popa del barco, también fue levantada por una ola impresionante en la parte de atrás que levantó el barco desde la popa y lo levantó y en algún momento el barco se empezó a inclinar a un lado, hacia el lado derecho. Ningún barco soportaría aquello que estaba ocurriendo en ese momento. Ningún barco, por bien construido, bien fabricado que fuera, iría a soportar lo que este barco estaba viviendo aquella noche. 276 pasajeros a bordo, presos del terror, presos del miedo, presos del susto, sin comunicación satelital, sin la tecnología de hoy en día, estaban totalmente a la deriva en alta mar, en medio de un huracán con una tormenta implacable. Todos sabían que lo que se avecinaba era la muerte. ¿Quién los ayudaría en ese momento? Las olas, aquellas olas parecían monstruos marinos que quisieran devorarlos con hambre, con furia, con rabia, parecían deseosos de devorar aquel barco. Un inmenso barco, una inmensa nave bien construida, pero ya no estaba soportando ni iba a soportar por mucho tiempo lo que estaba ocurriendo. Llevaban 14 días a la deriva en alta mar, en medio de un huracán, arrastrados por un huracán, sin encontrar salida, sin encontrar ayuda, sin recibir apoyo, sin ver la luz, una total oscuridad. El cielo por momentos despedía rayos cuyos relámpagos estallaban cerca del barco, aquellos truenos y relámpagos que caían tan cerca del barco que parecían como bombas detonando cerca a cada uno de los marineros, a punto de reventar los tímpanos de sus oídos. Con sus propias manos todos trataron de arrojar al mar aparejos del barco, buscando de esa manera aligerarlo, volverlo más liviano. Incluso ellos mismos, todo lo que tenían ahí con sus propias manos trataron de botarlo, aún sus propias pertenencias, de echarlas a la borda, a ver si eso de pronto era alguna la solución.
Todos de una manera u otra actuaban, amarraban lo que podían en el barco tratando de sobrevivir. Todos se aferraban a lo que podían. Algunos se agarraban del mástil del barco. Todos buscaban cómo agarrarse y sujetarse y sostenerse firmemente y no ser arrastrados o por las olas o el agua que entraba al barco y los empujaba, o no salir despedidos del barco en alguna de aquellas caídas o inclinaciones que las olas estaban llevando al barco. Presos del susto, presos del pánico. Se agarraban del mástil, otros se agarraban de los literales del barco, otros buscaban partes firmes del barco, metálicas, donde agarrarse fuertemente y abrazarlos con toda su alma para sostenerse y pedirle a Dios fuerzas para no dejar de ser arrastrados por alguna ola o alguno de esos movimientos del barco. Algunos buscaron cuerdas, cordones, correas, todo lo que encontraron y buscaban cómo sujetar su cintura, amarraban su cintura a alguno de los barandales del barco. Otros buscaban palos, tablas, maderos, pensando por si al momento de naufragar el barco pudieran tener algo a que aferrarse y por lo menos estar a flote. Aunque la esperanza era muy poca, porque en esa tempestad y en ese comportamiento del mar sabían que no iba a haber esperanza de vida y que en el momento de caer al agua era una muerte segura. El frío, la temperatura del agua los congelaría de forma inmediata. Cada uno clamaba a su Dios. De pronto, en un momento en medio de la desesperación, empezaron a escucharse los rezos, los ritos, las oraciones. Cada uno clamaba al Dios que creía o al que le creía. Entonces se escucharon por un lado Padre Nuestros, otro por allá rezaba Ave Marías, otro cogió su escapulario, cada uno empezó a buscar a sus dioses y a clamarles en su angustia, a pedirles auxilio. Como suele pasar en nosotros los seres humanos, que en esos momentos de angustia es donde miramos y buscamos al Altísimo. Cada uno desde su manera, su religión, en su creencia, empezaron a buscar piedad y a pedir misericordia al Altísimo para que los librara de lo que estaba ocurriendo. Sabían algunos que la muerte estaba cerca, e incluso algunos, en vez de rezar, empezaron a maldecir su suerte, mientras que otros solamente podían vomitar, trasbocar, porque ya no soportaba, sus estómagos y cabezas no soportaban más lo que estaba pasando. El movimiento del barco era tan fuerte, la forma en que los estremecía, que su cuerpo no dio más. Y mientras algunos se agarraban, otros trasbocaban, vomitaban. Fue un caos total aquella noche en ese barco con 276 pasajeros a bordo. De pronto, algo le llama la atención a los pasajeros. Y es que observan en algunos de los extremos del barco a aquellos dos hombres, los dos cristianos, a quienes llamaban antes de que pasara todo esto, de quienes se burlaban y se mofaban y los llamaban los fanáticos religiosos. Llama la atención de todos en aquel barco en medio de su desespero, su angustia, trasbocando. Cuando voltean su mirada y ven allá al extremo del barco aquellos dos cristianos, los fanáticos religiosos de los que tanto se estaban burlando momentos antes. Pero les llama la atención ver en sus rostros la tranquilidad. Cómo ellos podían tener tranquilidad o estar tan calmados y tan tranquilos en un momento de tanta angustia en el que la muerte se estaba acercando. Aquellos aleluyas, como les decían ellos y se burlaron en una y otra ocasión, aquellos aleluyas se encontraban allá en el otro extremo del barco teniéndose firmemente, pero su rostro totalmente tranquilo. Parecía que ellos no percibían la muerte que se acercaba. Parecía que ellos no estaban conscientes de lo que ocurría, y sí estaban totalmente conscientes. Su rostro no reflejaban la angustia que todos vivían en la nave. Ellos tenían una tranquilidad inexplicable, una paz que sobrepasa todo entendimiento en medio de una situación como la que estaban viviendo. Ellos, aquellos dos cristianos, el uno de nombre Pablo y el otro de nombre Lucas. Ellos dos se encontraban en ese barco presos, porque sí, precisamente ese barco estaba transportando presos. Y estos dos cristianos presos por predicar el Evangelio. Allá se encontraban ellos dos con su rostro lleno de tranquilidad. Su rostro reflejaba paz, reflejaba la calma en medio de la tormenta. Uno de estos dos cristianos, el de nombre Pablo, se pone en pie y les dice, al capitán: capitán, me hubiera usted escuchado allá en Creta cuando le advertí que no zarpáramos, que no saliéramos, que se avecinaba una tormenta. Hubiera usted prestado atención a lo que le dije, a las advertencias. El capitán no le dejó terminar y, lleno de su orgullo y su soberbia y altanería, le dice: ¿quién es usted, cristianito, para venirme a decir a mí, hombre experimentado en mar,
con trayectoria, con currículum amplio y experto en mares y en alta mar. ¿Quién es usted para venirme a decir a mí lo que tenía que hacer o lo que tengo o no tengo que hacer? Yo soy el capitán y yo soy el que sabe lo que debe hacer. Le responde aquel capitán engreído y de forma orgullosa y soberbia a este cristiano, Pablo. Algunos de los marineros que estaban todos en medio del horror, uno de ellos alza la voz y dice: sí, yo soy testigo cuando ese hombre le dijo a usted que no zarpáramos, que podríamos venir a una muerte segura. El capitán prefiere ignorarlo en medio de su orgullo y su soberbia y seguir tratando de aferrarse fuertemente para no caer y ser arrojado al mar. El dueño de la nave, que también viajaba en ese barco, se encontraba ahí, el dueño de aquel barco, prefiere darle totalmente crédito al capitán. Su preocupación es ver cómo el barco se está volviendo pedazos, cómo caen pedazos del barco, cómo el mástil está a punto de quebrarse. Empieza a observar los destrozos y daños que están ocurriendo en su barco. Su preocupación es la nave, lo que está pasando con su barco, su propiedad. El centurión, otro que viaja ahí, el soldado a cargo, el soldado a cargo de los prisioneros, prefiere también darle crédito al capitán y al dueño de la nave. Él cree en lo que ellos dicen y ellos son los que saben. Ninguno de los que está ahí cree que va a haber una salida a esa situación. Algunos dicen: si salgo de esta, no me vuelvo a embarcar en la vida a un viaje de estos. De pronto, una vez más este cristiano, de un nombre Pablo, se pone en pie y les dice: tranquilos, mientras está con un brazo agarrado de alguna de las partes de la nave, pero su rostro totalmente tranquilo, se levanta y les da ánimo, les dice a todos: hey, tranquilos, tranquilos, tengan calma, no se desesperen, que esta noche he hablado con Dios y un ángel de Dios al quien yo sirvo, al quien yo sigo, al quien amo, al que adoro, del quien predico, del que hablo. Un ángel de él vino esta noche a mí y me habló y me dijo que ninguno de ustedes que viajan conmigo perecerá. Ninguno de nosotros perecerá, tranquilos, el ángel de Dios me ha dicho que no pereceremos. Las circunstancias eran otras. Difícil para esos marineros y todos creerle cuando el barco seguía recibiendo golpes, rompiéndose, quebrándose, sonaban sus crujidos que fácilmente delataban que por alguna parte del barco le estaría entrando agua. Coman, vuelve y habla este hombre cristiano, Pablo. Dice: coman, piensen también en sus vidas, tranquilícense. Yo confío en Dios, confío en Él, que lo que Él me dijo lo cumplirá. Coman más bien, aliméntense. Llevan días sin comer, aferrados del terror, del susto. Aliméntense, coman. Paso seguido coge un trozo de pan, él lo parte y da gracias a Dios y ora al Padre dándole gracias por los alimentos. Paso seguido toma su pan y empieza a comer con toda tranquilidad, como si estuviera sentado en el comedor de su casa, en medio de una tormenta que no menguaba, no daba tregua. Aquellos, viendo la actitud de estos dos cristianos, de este hombre y que se sentó a comer, tomaron ánimo, cobraron ánimo y empezaron a comer, empezaron a alimentarse igual que lo que él estaba haciendo. Después de 14 días de oscuridad, de un huracán que los arrastró y los llevó por donde quiso, los llevó y los trajo y los movió como quiso, de pronto ya al amanecer, después de aquella 14ª noche, al amanecer por fin aparece el sol. Y a la vista, de pronto alguien grita: playa a la vista, lo que todo el mundo quería escuchar. Se escucha el grito de un marinero que dice: playa a la vista. 276 personas a bordo se salvaron. Ninguno pereció, tal y como el ángel de Dios le dijo a este cristiano de nombre Pablo que ninguno se perdería. 276 marineros, presos y tripulantes, 276 personas en total aquella noche sobrevivieron al huracán que les tocó vivir en alta mar. Lo encuentras en el capítulo 27 del libro Los Hechos. ¿Sabe que hay unas reflexiones ahí que nos deja esta escritura? Al revisar este pasaje nos deja grandes enseñanzas. Entre ellas, déjeme contarle algunas de las que nos deja. Algunas enseñanzas que dejó a mi corazón mientras lo leía y volví y lo leía y lo repasaba y vivía el momento que estaban viviendo, me imaginaba el momento en el que estaban. La primera enseñanza que veo ahí es: no ignoremos las señales. No ignores las señales.
cuando nos habla nuestro espíritu, cuando Dios de alguna manera es tan misericordioso que habla a nuestro espíritu, habla a nuestro corazón, habla a nuestros sentidos. Hay algo en algunas situaciones, momentos de decisiones, que hay algo que tú sientes en tu corazón y tu espíritu que no te da paz, hay algo que te inquieta, hay señales que se advierten. Pablo les dijo a ellos, al capitán le dijo, no zarpamos todavía, se avecina una tormenta, hay nubes oscuras, no es buen momento para partir. Pero aquel capitán ignoró la advertencia. ¿Cuántas veces nosotros ignoramos las señales, las advertencias que Dios en su misericordia nos da y después vivimos tormentas que podemos evitar si prestamos atención a las señales que nos da, a las advertencias que se muestran en el camino? Cuando no sentimos esa paz, cuando nos inquieta algo en nuestro espíritu, cuando algo en el fondo nos dice no es, cuando hay algo que no te da total tranquilidad en aquella decisión que vas a tomar, sea financiera, sentimental, qué sé yo, la decisión que vas a tomar, y hay algo en lo que en tu espíritu, en tu interior no te da paz, quizás son esas señales que Dios en su misericordia te está dando para que no las ignores. Hay señales que nos da. Nos habla a través de su escritura, nos habla a través de personas, nos muestran las circunstancias y nos permite ver eventos que nos están dando claras señales de que vamos por mal camino, de que esa no es una buena decisión. No ignoremos cuando sentimos esas señales, ¿sabe? Lo que es de Dios trae paz. La Biblia ya en Salmos 34, el libro de los Salmos capítulo 34, verso 14 dice, lo que es de Dios trae paz, dice, busca la paz y síguela. Busca la paz y síguela. Cuando algo no nos da paz, cuando algo no nos da tranquilidad, cuando hay una zozobra, algo que inquieta, presta atención, dobla la rodilla, busca el consejo de Dios, busca su claridad, porque quizás una señal o una advertencia que te está dando de que lo que estás a punto de hacer no es su voluntad, que no es por donde quiere que vayas, que hay una tormenta que Él te quiere evitar. Otra enseñanza que veo ahí es confiar en Dios y no en nosotros mismos. Nuestro conocimiento, experiencia, creemos que podemos manejar todo nosotros solos, no necesitamos consultar a Dios, nos metemos en cuanta decisión y acción y proyecto y vida queremos meternos, pero jamás consultamos a Dios, lo consultamos cuando ya está la tormenta. Pero si consultáramos con Él y no confiáramos en nuestro propio conocimiento, en nuestra propia experticia, aquel capitán prefirió ignorar la advertencia y confiar en su experiencia, en su conocimiento, en su recorrido, en su currículum. Creía que él podía manejarlo todo y no necesitaba la ayuda de nadie. Qué bueno es siempre antes de cualquier paso o decisión poner a Dios presente, acudir primero a Él antes de. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Dice la palabra de Dios en Proverbios capítulo 3, versos 6 al 8. Reconócelo en todos tus caminos, reconócelo y Él enderezará tus veredas. No seas sabio en tu propia opinión. Dice Proverbios 3, versículos 6 al 8. No seamos sabios en nuestra propia opinión. Consultemos con el Altísimo antes de tomar cualquier decisión. Reconócelo en todos tus caminos. Confía en Él y Él hará. Encomienda a Jehová en tu camino y Él hará. Tercera enseñanza que veo ahí de este pasaje es: ¿dónde está el tesoro de tu corazón? ¿Cuál es el tesoro de nuestro corazón? Para el capitán de este barco, su tesoro era su renombre, su prestigio, su experiencia. El renombre que tenía como un capitán experimentado de mares, de barcos, él no estaba dispuesto a perder eso. Su tesoro era su prestigio, su cargo, su carrera, su profesión. Para el dueño del barco, su tesoro era su barco, su nave. Le preocupaba cómo se estaba rompiendo, destrozando, volviendo pedazos. Su tesoro era su barco, su posesión material, su economía. Para el centurión, su preocupación o su tesoro era su trabajo. Cumplir con llevar esos presos donde tenía que llevarlos, no perder su trabajo, era su tesoro. ¿Cuál es el tesoro en tu corazón? ¿Sabes que Jesús dijo allá en Mateo capítulo 6, verso 21? El maestro dijo, porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Mateo capítulo 6, 21. El maestro muy sabiamente lo dijo y muy claramente, porque donde esté vuestro tesoro, allí estará vuestro corazón. ¿Cuál es el tesoro en tu vida? ¿Por qué estás queriendo hasta dar la vida o perderla por algo que vale la pena? ¿Cuál es el tesoro en tu corazón? ¿Qué es lo que tanto atesoras? Sabes que nuestro mayor tesoro, el tesoro de nuestro corazón primordial debe ser
Cristo Jesús, nuestro Salvador, nuestro Rey. Él es el que debe ocupar el primer lugar en nuestro corazón, porque Él parte la vida, Él es la fuente de todo, de Él viene nuestra familia, todo lo que amamos viene de Él, de esa fuente. Él es Jesús, Él es el Cristo, Él debe ser nuestro principal tesoro en nuestro corazón. Cuarto mensaje o enseñanza que veo ahí es: ¿a qué te estás aferrando? ¿En qué o en quién estás confiando? Allí todos buscaron a qué aferrarse. Unos cogieron correa, se amarraron al mástil. Dijeron, no, el mástil es la parte más segura. Puedo imaginar a otros diciendo, no, la parte más segura del barco es esta que es metálica. Esa no se va a partir. Y todos se agarraban de un palo, del otro, se amarraban su cintura a este tronco. El otro cogió una tabla, el otro cogió un pedazo de madera que sabía que podía flotar. A que se aferraron a todo, menos, lo único que hicieron fue aferrarse a Dios. A excepción de aquellos dos cristianos, de aquel Pablo, que supo y sabía a quién se tenía que aferrar, al Altísimo, y del Altísimo vino su respuesta, vino su salvación, vino su solución. Él supo que había un ancla segura, que es Jesús. Él sabía que el ancla firme, eterna, infalible, que no fallaría, es Cristo, es su amado. Se agarró a Él y Él fue el que vino y le dijo, no morirás, ni tú ni ninguno de ellos, y se cumplió la promesa. ¿A qué te estás aferrando? ¿A qué es lo que te agarras? ¿Qué es lo que prefieres no soltar aunque pierdas la vida? A veces tenemos que soltar eso de lo que nos estamos agarrando para realmente agarrarnos de Jesús, porque finalmente eso no nos va a dar la salvación. Hay cosas a las que nos aferramos que nos dan una tranquilidad parcial, que nos dan una alegría parcial y emociones parciales, pero hay una emoción, alegría, vida eterna que es en Jesús. Aferrémonos a Él, a su palabra. ¿A qué te estás aferrando cuando está la tormenta? ¿A qué te aferras cuando viene la dificultad? ¿A qué nos aferramos? Es una interesante pregunta que nos debemos hacer, ¿sabe? El temor del hombre, dice Proverbios 29:25, el temor del hombre pondrá lazo, mas el que confía en el Señor será exaltado. Proverbios 29:25. Mas el que confía en el Señor será exaltado. Aquellos dos hombres, aquellos dos cristianos, fanáticos religiosos, aleluyas, aquellos de los que tanto se mofaron, ellos recibieron una respuesta de salvación y lo que dijeron se cumplió. Por eso Pablo les dijo, yo confío en lo que Él me dijo, Él lo hará. Aférrate en su palabra, aférrate en Jesús. Por último, una enseñanza también que veo que nos deja ahí es, no hay tormenta en la que Dios no haya preparado de antemano un puerto seguro para que podamos encallar. No hay tormenta que estemos pasando, no hay tormenta que atravesemos en la que no tenga un puerto a la vista, una playa, un lugar seguro donde este barco, esa tormenta, cuando sentimos que nos mece, que nos mueve, que nos sacude, que no damos más, que saca nuestras lágrimas, que saca nuestra decepción, que nos lleva a la depresión, que hace tantas cosas. En esa tormenta no hay un lugar que Dios no haya preparado, provisto para nosotros, para encallar. No hay una playa que no haya preparado para que ese barco encalle. Solamente es buscarlo a Él, a Jesús. Y Él nos llevará a ese puerto seguro, en donde no vemos, donde la oscuridad no nos deja ver, pero Él sí lo ve y guiará a través de ese viento, usará ese viento, ese huracán para empujar ese barco hacia la playa y darnos descanso, y darnos un lugar seguro. Venid a mí, dijo Jesús allá en Mateo capítulo 11, verso 28, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Recuerda ese texto, esa palabra, esa promesa en medio de cualquier tormenta. Venid a mí, dijo Jesús, venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, que yo les haré descansar, yo les daré descanso. Mateo capítulo 11, verso 28. Permíteme hacer una oración por ti y confía en Dios en medio de cualquier tormenta. Recuerda estas enseñanzas que nos deja este pasaje. No ignoremos las advertencias. Si hay señales, si hay cosas que vemos, que es algo que Dios nos está mostrando, si no hay paz en el corazón, si hay pequeñas señales que Dios nos muestra cuando estamos a punto de tomar una mala decisión, ¿sabe? Siempre, Dios es tan fiel, es tan bueno, que siempre nos da alguna señal. Lo que pasa es que a veces las ignoramos porque queremos hacer nuestra propia voluntad y lo ignoramos a Él. Confiemos en Dios y no en nosotros mismos. Tercero, ¿cuál es el tesoro de nuestro corazón? Asegúrate que el tesoro en tu corazón sea Él. Cuarto, ¿a qué nos aferramos? Asegurémonos de estarnos aferrando a su palabra, que nuestra ancla, el ancla de ese barco la estemos poniendo en Cristo, en la cruz, firme, eterna, infalible. Y por último, recuerda, no hay tormenta en la que Dios
no haya preparado de antemano un puerto seguro, una playa segura donde podamos encallar. Padre, gracias te doy, Señor amado, por este espacio. Gracias por este tiempo, Señor. Bendigo la vida de él, de ella, que está mirando, Señor, que está viendo esto. Tú lo pusiste ahí con un propósito, Señor. Fue tu voluntad, porque tú dices que pones el querer como el hacer. Tú eres el causante que está ahí viéndolo por amor. Nos amas tanto que provocaste este momento, este encuentro. Padre, bendice su vida, Señor. Dale la claridad que necesita, Señor. Dale la lucidez para tomar cada de las decisiones que debe tomar en su vida, en su día a día, Señor. Señor, enséñanos a ir siempre a tu palabra. Enséñanos a ir a ti. Enséñanos, Padre, a llegar a ti. Enséñanos, Señor, a consultar en ti antes de y no después de. Enséñanos, Señor, a ir a tu palabra, a ir a ti, a ir a tu reposo, a escuchar tu voz. Enséñanos a ir a ti para recibir la guianza, la dirección, la directriz, el consejo. Enséñanos, Señor, cada día más. Padre, gracias te doy por cada persona que está ahí, Señor. Bendigo su vida, bendigo su semana, bendigo su familia, bendigo la obra de sus manos, Señor. Sea bendito en su salida, en su entrada, Señor. Oro por sanidad para aquellos que en este momento, mientras ven, están con dolencia física en su cuerpo, Señor. Trae sanidad, Padre. Una sola gota de tu sangre es suficiente para que su cuerpo vuelva a su estado fisiológico normal, tal y como lo creaste. Oro por sanidad, por liberación económica, por restauración familiar. Oro por restauración espiritual, Señor, en ellos. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Espíritu Santo de Dios. Amén. Gracias por tu compañía. Gracias por estar ahí. Te deseo una semana bendecida. Domingo a domingo te espero. Acompáñame en este espacio. El lugar secreto. Henry Ramírez. Dale un like. Apóyame con un manito arriba si fue de bendición esto para ti. Compártelo a alguien que sepas que necesita escucharlo. Déjate usar por Dios en eso. Y suscríbete al canal si no lo has hecho. Gracias. Bendiciones para todos.